Me convertí en la madre del hijo del segundo protagonista masculino. Buen día, bombones consentidos. ¿Están listos para sumergirse en esta historia tan envolvente como linda? Les traigo la sexta parte de esta serie perfecta para un ratito de relax y buena vibra. Así que respiren hondo, pónganse cómodos, porque comenzamos. Capítulo 26. El tan esperado encuentro con el emperador por fin ocurrió. Kaiden y Elías, acompañados por su usual aire de elegancia y puntualidad, llegaron justo a tiempo, algo que Iván Ricardo no tardó en destacar. Les pidió que tomaran asiento con un gesto de cortesía, mientras el duque agradecía su consideración con formalidad. Aunque el monarca sabía que Kaiden era un hombre ocupado, no podía ocultar su preocupación. ¿O era simple curiosidad disfrazada de interés? Elías, por su parte, no tenía ni el más mínimo deseo de estar allí. Por eso, con tono algo seco, le preguntó al emperador cuál era el motivo de esa reunión. Iván Ricardo respondió con una ocurrencia inesperada. Estaba considerado someterse a una cirugía plástica con ayuda mágica, ya que su novia Lidiana mostraba más interés en visitar a Elías que en verlo a él. Vaya fijación mal administrada tenía este señor. Y aunque se suponía que él era el héroe de la novela original, su comportamiento no hacía más que pensar lo contrario, como si fuera un antagonista. Incluso podría compararlo con aquel personaje de No voy a ser el amor del villano. El personaje Gil, que también tenía una visión muy peculiar del mundo. Elías se disculpó por no haber recibido a Lidiana alegando que había estado enferma. El monarca aceptó las disculpas, pero aprovechó para decir que su dama había quedado muy triste. Kaiden, incómodo por la dirección que estaba tomando la conversación, quiso saber por qué entonces había invitado a Elías. Iván Ricardo explicó que simplemente quería verla de cerca. El duque directo, como siempre, le respondió que esa era una razón demasiado trivial y que por eso pensaba retirarse de inmediato. La tensión comenzó a espesar el aire, tanto que la protagonista pensó que en cualquier momento podría terminar en un enfrentamiento serio. Pero el monarca desvió la conversación. Dirigiéndose a Elías, le preguntó si no le resultaba incómodo vivir en la mansión del duque, dado que su personalidad era bastante fría. Contra todo pronóstico, la joven respondió que no tenía ningún problema. De hecho, la trataban bastante bien. Aquella respuesta provocó algo inesperado. Una sonrisa en el rostro del emperador. Levantó su taza y comentó que a su parecer hacían muy buena pareja, aunque lo dijo con ligereza. El comentario incomodó a Elías, quien sabía perfectamente que Kaiden tenía sentimientos por ella. No quería que se malinterpretaran las cosas ni que se hablara de más, así que deseaba retirarse cuanto antes. Kaiden, adivinando sus pensamientos, preguntó al emperador si aún tenía algo más que decir. Fue entonces cuando Iván Ricardo abordó el verdadero motivo de aquella reunión. Mencionó que en el templo había muchos movimientos últimamente y que él solía visitar el santuario con frecuencia. En una de esas visitas se había topado con un sacerdote bastante escandaloso que decía cosas muy extrañas. Esto despertó la curiosidad del duque, quien quiso saber qué tipo de cosas. Iván Ricardo explicó que aquel sacerdote había mencionado a una señorita con un cuerpo tan limpio y vacío que parecía inhumano. Elías, al escuchar eso, sospechó que hablaban de ella, así que intervino con prudencia para saber a qué se refería exactamente. El monarca respondió que aunque sus palabras parecían sin sentido, lo que le preocupaba era que al entrar al santuario toda persona irradiaba energía vital, excepto una, como si no estuviera viva. Confundida, Elías quiso entender cómo alguien podía estar viva sin tener energía vital. Iván Ricardo explicó, aunque no era común, existían casos así, como el del Papa, que tras ser bendecido con vida eterna, cayó en un coma inexplicable. Eso lo llevaba a pensar si acaso la bendición divina se había agotado y si acaso Elías no estaba relacionada. Ella analizó cada detalle. El Papa que colapsó sin razón conocida. Llevaba meses dormido. Empezaban a surgir rumores sobre la necesidad de reemplazarlo y el surgimiento de uno nuevo. Todo coincidía con su llegada repentina a la historia. El emperador prosiguió. Deseaba que Elías se sometiera a un ritual de purificación. Ella comprendió bien lo que eso implicaba. Un ritual así buscaba detectar energías malignas, pero en su caso claramente era una excusa
para inspeccionarla. Intuía que Iván Ricardo sospechaba que ella era algún tipo de demonio encantador que se estaba robando el corazón de su novia. No sabía cómo negarse sin levantar más sospecha. Fue Kaiden quien intervino. Dijo que no era necesario realizar dicho ritual, pues conocía bien la condición de Elías y podía explicarlo. La joven llevaba una pulsera que en realidad era un sello. El emperador se mostró intrigado si la joya controlaba su energía, ¿por qué tenía que usarla? Kaiden le reveló que cuando su hijo fue robado, el mago responsable lanzó una maldición sobre Elías, lo cual distorsionaba su energía real. Por eso, él utilizó el sello como medida temporal. Aquella explicación confundió aún más a la niñera. Pensaba que la pulsera era solo un dispositivo para localizarla. ¿Acaso estaba evadiendo la situación? Pero aún así agradeció en silencio que Kaiden la defendiera. El emperador suspiró al comprender y aceptó dejar en paz el tema. No obstante, quiso saber si el duque estaba molesto por la petición. Kaiden lo negó, aunque su rostro decía otra cosa. Así decidieron retirarse de inmediato. Elías quiso hablar un momento con él, pero se cansó al seguirle el paso. Le preguntó si caminaba tan rápido por culpa del emperador, pero Kaiden respondió que simplemente tenía muchas tareas pendientes. Agradecida, ella expresó su gratitud por haberla sacado de aquel embrollo. El duque respondió que ya sabía que el monarca actuaría así. La joven bajó la mirada hacia su pulsera, cada vez más intrigada, y se armó de valor para preguntarle si realmente era un sello. Kaiden confirmó que sí, pero que no solo sellaba energía. Cuando ella quiso saber más, él le dijo que a veces la ignorancia era una bendición. Vaya cosa. Ese comentario no le cayó muy bien. Pensó que si no había peligro, ¿por qué decir algo así? Sospechó que quizás el artefacto la ponía en riesgo y decidió no insistir. Le respondió que lo entendía, aunque no estaba del todo segura. Solo esperaba que al final no resultara peligroso. El duque aseguró que eso no ocurriría. Aún así, Elías quiso saber por qué él estaba tan confiado. Kaiden se volteó para mirarla directamente. Ese gesto sencillo pero cargado de intención provocó que la joven se sonrojara. Sentía que él estaba demasiado cerca y por alguna razón eso le hacía latir el corazón con fuerza. Bombones, este emperador no deja de meter la cuchara donde no lo llaman. En serio, se volvió como un tropezón en ayunas. Pero Kaiden sigue demostrando que está ahí firme para proteger a Elías. ¿Qué les parece si seguimos descubriendo qué más se cuece en esta historia? Así que vámonos al siguiente capítulo. Capítulo 27. Kaiden se encontraba peligrosamente cerca de Elías, tanto que sus palabras parecieron un susurro apenas perceptible. Le aseguró que eso jamás ocurriría y que pasara lo que pasara, no permitiría que algo le hiciera daño. La niñera apartó la mirada con nerviosismo. Respondió que lo entendía, aunque sentía que algo en todo aquello era bastante extraño. No lograba mantener el contacto visual con el duque, y eso la llevó a reflexionar. Estaba comenzando a comprender sus propios sentimientos, y por lo visto, quizás también correspondía al afecto que él sentía por ella. Con el paso del tiempo, la muchacha no pudo evitar distraerse. Sus pensamientos giraban en torno a las emociones que el duque despertaban en ella, y eso no pasaba desapercibido. Fue Liam quien, al notarla ausente, le preguntó si se sentía mal. El pequeño se preocupó al verla tan dispersa y le sugirió que descansara un poco, asegurándole que no debía esforzarse. Ella le habló con dulzura, tranquilizándolo al decir que estaba bien, y cambió el tema al preguntarle si tenía su clase de esgrima ese día. El joven duque lo confirmó y dijo que tenía que ir ya mismo al campo de entrenamiento. Al llegar al área, Elías quedó impresionada. No podía creer cuán grande y sotificado era aquel lugar. Liam con orgullo le explicó que además de ese campo existía otro igual, ya que el escuadrón de caballería del ducado era enorme. Allí lo esperaba Sylvester, el capitán del escuadrón y maestro del pequeño duque. Al verlo notó que el hombre lucía un tanto confundido, pues aún no era la hora de la clase. Liam respondió con entusiasmo que había querido llevar a su niñera para mostrarle el lugar y de paso adelantar su lección. El capitán aceptó de buena gana, ya que tenía algo de tiempo libre. En medio de la charla, Sylvester le pidió al joven duque que lo tratara de forma más informal,
pero Liam se negó rotundamente, recordándole que él era su maestro. Mientras tanto, la protagonista exploraba el área con la mirada y se dio cuenta de que muchas de las armas presentes no eran de entrenamiento, sino reales. Intrigada, le preguntó a Liam cuál de todas era su preferida. Él levantó su brazo con decisión, respondiendo que la espada, al igual que su padre. Luego le devolvió la pregunta a la niñera. Ella meditó un poco. Nunca había sentido afinidad por este tipo de pasatiempos, así que no supo qué decir. Sin embargo, el joven duque le recordó que no hacía mucho ella se había visto en una situación muy complicada, y por eso tal vez le vendría bien aprender a defenderse. Ella comprendió su preocupación. Sabía que el pequeño aún no superaba el trauma de aquella vez en que unos impostores intentaron llevársela. Por eso, le respondió que no debía preocuparse, ya que gracias a la generosidad del duque contaba con 4 escoltas. Pero Liam insistió en que debía estar preparada y preguntó a su maestro si podía buscarle un artefacto defensivo. Sylvester lo pensó un momento y coincidió en que sería muy buena idea. Le recomendó un látigo, que era liviano, de gran alcance y podía evitar que el enemigo se acercara a ella, aunque no requería tanta fuerza, sí necesitaba práctica. Liam consideró que era perfecto y el capitán le sugirió que probara su manejo. Elías pensó si realmente sería capaz de usarlo, así que lo tomó. Lo agitó en el aire y el chasquido fue tan potente que hasta ella se sorprendió. Como había dicho el capitán, no era difícil de manejarlo. De hecho, le pareció buena idea tenerlo consigo como medida de seguridad. Habló con Sylvester para saber si podría llevárselo consigo, y él le respondió que si se lo pedía al duque, seguramente se lo permitiría. Además, había una persona capacitada para entrenarla, y si obtenía el permiso se la presentaría. La niñera agradecida aceptó, y con eso el maestro comenzó la clase de Liam. Mientras eso ocurría, en otro rincón de la mansión, Elías caminaba por los pasillos porque el mayordomo le notificó que Lidiana había llegado. La joven se extrañó al saber que el duque había permitido su entrada, pero al recordar a Kaiden sintió cierta incomodidad. Pensó que conversar con la protagonista de la novela podría distraerla de sus emociones, hasta que vio el duque también que estaba en la habitación. El susto fue tal que le pidió sin rodeos que la próxima vez le avisara antes que él iba a estar presente en la reunión. Kaiden le dijo que ella era la distraída. Elías aceptó que su mente estaba en otro lugar, pensando en él, y meditó que realmente no quería compartir tanto tiempo con el duque. Aún así, Kaiden le indicó que era momento de recibir a la visita. La niñera reflexionó que su jefe parecía tener una obsesión con estar presente siempre que menos lo esperaba ella. Y fue entonces cuando recordó un detalle crucial de la novela original. Lidiana había sido el objetivo de la obsesión del duque. Y hablando de este personaje, la Rosadita, como un rayo de alegría, se levantó de su asiento al ver a Elías. Con entusiasmo desbordante le dijo cuánto la había extrañado, mientras la expresión de Kaiden parecía pertenecer a otra historia. La niñera respondió por compromiso que también la había extrañado y le preguntó cómo había estado. ¿Para qué?, le preguntó. Con dramatismo digno de una obra de teatro, la Rosadita explicó que había estado muy mal, sufriendo e incluso enfermándose, todo por no poder ver a su amiga. Kaiden, sin contenerse, comentó que aquello era un verdadero espectáculo. En ese instante, Lidiana, con un despiste estratégico, fingió notar al duque por primera vez. Y entonces, bombones, comenzó la guerra de fieras. Lidiana explicó que si Kaiden no hubiera rechazado tantas veces sus solicitudes de visita, ella no habría pasado por tanto sufrimiento. El duque le respondió que a diferencia de ella, sabía controlar sus emociones y le recordó que fue ella quien insistió una y otra vez para ver a la niñera incluso cuando ésta estaba inconsciente. Lidiana, sin perder el ritmo, aseguró que valió la pena porque él terminó cediendo. Kaiden le respondió con ironía, preguntándole si acaso no conocía la vergüenza, ya que sus insistencias lo demostraban. Elías no dijo nada. El ambiente se tensó tanto que cuando sirvieron el té, el silencio se volvió más incómodo que cualquier discusión anterior. En medio de ese mutismo, Kaiden derramó un poco de té sobre la manga de su camisa. La niñera alarmada le preguntó si se encontraba bien, sobre todo porque lo caliente de la bebida había caído sobre su muñeca. El caballero, al subir su manga,
dejó ver una pulsera que Elías reconoció de inmediato. Era parte del juego de joyas que compraron junto con el collar que ella le había regalado a Liam. Lo curioso era que el duque la mostraba como si fuera un trofeo. La joven pensó que no era típico de que él llevara accesorios, ni siquiera en eventos importantes. Por eso le sorprendió que la mostrara justo frente a Lidiana. La rosadita, notando el detalle, preguntó si acaso a Elías le gustaba esa pulsera. Consideraba que no le quedaba bien al duque y que ella podría comprarle algo más bonito. Una risita inesperada rompió el ambiente, lo que hizo que Lidiana le preguntara al duque qué le parecía tan gracioso. Él le respondió que algo en lo que había dicho le causó risa. Lidiana insistió, y Kaiden aclaró que esa pulsera había sido un regalo. Elías quiso detenerlo, pero ya era tarde. Con intuición fina, Lidiana comprendió que había sido la niñera quien se la había obsequiado. Se mostró molesta, casi ofendida, reclamando que como amiga nunca había recibido un regalo de su parte. La niñera intentó consolarla, diciéndole que la próxima vez que salieran le compraría algo, pero eso solo la hizo enojar más. Lidiana se levantó, decidida a retirarse, y aunque Elías intentó detenerla, su amiga no quiso escucharla. Kaiden también se levantó de la mesa, dejándola completamente sola. La niñera pensó que el emperador seguramente armaría otro berrinche, ya que su novia se había marchado molesta. Reflexionó que la situación era cada vez más complicada, ya que tanto la heroína como el duque parecían tener sentimientos muy marcados hacia ella, lo cual generaba un conflicto evidente. Bombones, parece que Elías tiene una luz especial que atrae a los héroes de la historia original, pero esa misma luz le está causando más de un dolor de cabeza. Pienso que fue un momento clave para entender que en este enredo de emociones hay más de un corazón en juego. Pero es momento de irnos al siguiente capítulo. Vamos, que esto apenas comienza. Capítulo 28. Amanecía en el área de entrenamiento y como cada mañana reciente, Elías se preparaba para practicar con su artefacto de defensa. Aunque el látigo parecía fácil de manejar, la joven comprendía que su resistencia seguía siendo baja. Su entrenadora Mariel le insistía en que debía relajar las manos y volver a intentarlo, ya que la tensión limitaba sus movimientos. Para ese momento, ya se había cumplido una semana entera desde que había comenzado con su entrenamiento. Aunque su concentración estaba lejos de estar al 100%, los pensamientos le bailaban en la cabeza. Kaiden por un lado ocupando demasiado espacio en su mente, y por el otro, Lidiana con sus actitudes teatrales. Tampoco le daba tregua. De pronto, una voz interrumpió su meditación. Liam se acercó curioso y le preguntó si el pañuelo que llevaba era de su padre. El joven duque lucía más alto del usual, como si la determinación de su porte le hubiera hecho crecer en segundos. Elías explicó, tras solicitar permiso a Kaiden para entrenar, él mismo le había regalado ese pañuelo. Liam, entre asombrado y divertido, comentó que su padre no solía regalar cosas, ni siquiera a él, que era su hijo. La niñera lo entendió, aunque le llamó la atención que pese a eso, el niño mostraba un excelente humor. Liam le confesó que creía que su padre se preocupaba mucho por ella y deseaba que ambos se casaran pronto. Ante tal comentario, Elías terminó escupiendo el agua que estaba bebiendo. Le preguntó si no creía que el matrimonio era un asunto completamente distinto. El niño, con total naturalidad, le preguntó si acaso le desagradaba a Kaiden. Ella respondió que no era eso, pero ¿para qué lo dijo? Con esa simple frase ya le había abierto la puerta a más interpretaciones. Intentó explicarle que el matrimonio no debía tomarse a la ligera. Aunque dos personas sintieran lo mismo, eso no garantizaba que funcionara. Liam sin filtro respondió que ella sobrepensaba demasiado las cosas. Sus palabras fueron como un golpe certero en el corazón de Elías. El niño añadió que a veces pensar de forma más sencilla podía ser mejor. Justo en ese momento Sylvester lo llamó para continuar con su clase de esgrima. Liam se despidió corriendo mientras Elías quedaba sentada en el campo, reflexionando sobre la conversación. Tal vez se estaba complicando todo más de lo necesario. Acto seguido llamó a Mariel y le dijo que estaba lista para continuar con el entrenamiento de la correa. La caballero le preguntó si ya había despejado su mente. La protagonista le aseguró que sí, no permitiría más distracciones. Pasado un tiempo, la historia se trasladó al despacho ducal. Durante la hora del té, Kaiden le informó a Elías que la fecha del torneo de caza se había adelantado. Ella, sorprendida, preguntó si no se suponía que esa competencia se celebraría
dentro de 2 meses. Su jefe le explicó que se había descubierto una mina de piedras mágicas en el reino de Kenat y que Iván Ricardo las codiciaba tanto que no le importaba recurrir a la fuerza para conseguirlas. Elías reflexionó al respecto. Ese evento sí aparecía en la novela original, pero ahora todo se sentía acelerado, como si la historia hubiese saltado algunos capítulos. Se culpó brevemente por el cambio, aunque luego pensó que tal vez le convenía enfrentar este conflicto cuanto antes y tacharlo de su lista de pendientes. Sin embargo, la preocupación no desapareció, así que le preguntó a Kaiden si él participaría en dicho enfrentamiento. El duque respondió que como comandante de los caballeros imperiales era inevitable. La protagonista quiso saber si no le inquietaba una situación tan beligerante. El caballero con firmeza comentó que no era la primera vez que se enfrentaba a algo así, y no comprendía su preocupación. Ella desvió la mirada, balbuceó y luego fue tan sincera que hasta terminó alzando la voz. Le dijo que temía que pudiera salir herido o algo peor. Esa confesión logró algo insólito. El duque se sonrojó. Elías se sintió incómoda al ver la expresión de vergüenza en su jefe, pues pensó que él respondería con una frase diplomática, no con una reacción tan humana. Para cambiar de tema, le preguntó cuándo se celebraría el torneo. Kaiden, recuperando la compostura, respondió que sería en 2 semanas y que los preparativos ya estaban listos, por lo que no debía preocuparse. Aunque aliviada por la información, la niñera no podía evitar sentirse un tanto apenada por lo que había dicho antes. En un giro inesperado, Elías le preguntó hasta cuándo seguiría tratándola así, es decir, llamándola señorita, y le propuso que la llamara por su nombre. Nuevamente Kaiden se sonrojó y respondió que lo intentaría en el futuro. El tema cambió hacia su entrenamiento con el látigo. Elías le comentó que María le había dicho que debía usar protectores todo el tiempo, que su constitución física era bastante débil. Kaiden le preguntó si los protectores de muñecas se los había dado su maestra, a lo que ella confirmó que sí. Entonces el duque le comunicó que a partir de su siguiente entrenamiento, otro caballero se haría cargo. Ella, confundida, preguntó la razón del cambio repentino. Kaiden le respondió con frialdad que ya estaba decidido y que podía retirarse. La niñera, con expresión terca, dijo que si Mariel no le entrenaba, no pensaba continuar con ninguna otra lección. Añadió que no se movería de esa habitación. Kaiden le preguntó si aquello era una especie de huelga. Ella respondió que no se iría, mientras esquivaba la mirada y cruzaba los brazos. No comprendía por qué él se molestaba tanto por un simple obsequio, pero tampoco estaba dispuesta a ceder. El duque en respuesta le dijo que se quedara allí todo el tiempo que quisiera, y luego se levantó de la mesa para ir a trabajar a su escritorio. Para sorpresa de la niñera, él simplemente lo dejó pasar. Ella solo quería una explicación lógica por su decisión. El tiempo pasó y Kaiden continuó concentrado en su trabajo. De repente, se percató de un leve sonido. Eran ronquidos. Elías se había quedado dormida. El duque se acercó en silencio, le acomodó un mechón de cabello, la observó por un momento y luego con una voz muy baja murmuró su nombre. Elías. Más tarde la joven despertó sintiendo que alguien la había llamado. Al abrir los ojos notó que Lian dormía profundamente cerca de ella. Sentada en la cama, no entendía cómo había llegado a la habitación del niño. Afuera, el cielo estaba estrellado. Sabía que era de noche, pero había perdido la noción del tiempo. Intentó relajarse, pero de pronto sintió un golpe muy fuerte en el pecho. Cayó al suelo con dificultad para respirar. Confundida, se preguntó qué estaba ocurriendo y al mirar al cielo, notó que la luna estaba teñida de rojo. «Bombones, ¿qué está pasando aquí? ¿Será una señal o será que el universo ya no sabe guardar secretos?» Todo se está acelerando, como si el destino estuviera perdiendo la paciencia. Pero no se preocupen. Vámonos al siguiente capítulo y veamos qué secretos nos trae esta luna roja. Capítulo 29. La luna roja se encontraba en su punto más alto, resplandeciendo con un brillo que no traía paz, sino un presentimiento extraño. Elías logró llegar hasta el balcón de la habitación. El dolor punzante que había sentido en el pecho parecía haberse calmado, aunque una sensación desagradable se había quedado rezagada, como un eco que se negaba a desvanecerse. Pensó que aquel color en el cielo era inusual y meditó en el motivo por el cual la luna se había teñido de rojo. Reflexionó que esa debía ser la señal de que el poder divino de Fesestion estaba debilitándose.
Según los antiguos escritos, cuando el astro que solía brillar con una blancura celestial se tornaba oscuro y carmesí, significaba que el equilibrio divino se tambaleaba. A pesar de haber leído muchas veces sobre los dioses, recordó que esa temática no solía involucrar a los protagonistas de la historia, así que le resultaba bastante extraño estar en medio de algo tan místico. Comprendió entonces que lo que estaba viviendo se relacionaba con ese antiguo dios olvidado, Fesestion, pero había otros elementos que no podía ignorar. El sumo sacerdote Laut, por ejemplo, no parecía emanar ninguna aura divina. Ella misma, incapaz de invocar magia, estaba experimentando fenómenos inexplicables. ¿Sería acaso que estaba recibiendo directamente la bendición de una deidad? ¿Podía ser que esa fuera la razón por la que no se percibía energía vital en su interior? Habló consigo misma en silencio y llegó a la conclusión de que si realmente estaba conectada con aquella deidad perdida, su misión debía asegurarse de que su poder no se debilitara más de lo que ya estaba. La luna roja no era solo un fenómeno visual, era un llamado. Pasado un tiempo, amaneció el día del festival de caza. Extrañamente, solo asistiría el duque y la niñera. Lian se quedaría en la mansión, lo cual resultaba bastante curioso, pues ella era la niñera de ese niño. Aunque ya conocíamos a Kaiden, no era raro que con tal de tenerla cerca, la asignaría como su acompañante. Mientras se alistaban, la niñera le pidió a su jefe que saludara con la mano a su hijo. Tomó entonces la muñeca de Kaiden y le enseñó cómo debía moverla para despedirse. El pequeño observó con asombro y con gran felicidad empezó a agitar su mano también, comprendiendo por fin el gesto de su padre. Elías sonrió al ver esa escena tan cálida, pero el duque, algo sonrojado, le respondió que estaba ocupado y que no lo molestara. Ella entendió que aquella acción, por más sencilla que fuera, había hecho que Kaiden se sintiera avergonzado. En el fondo, pensó que no estaría tan mal si llegara un poco tarde al festival. Un tiempo después, el cochero anunció que ya habían llegado al bosque imperial, el lugar donde se celebraría el coto de caza. Kaiden ayudó a Elías a bajar del carruaje, y ella no pudo evitar notar las miradas que recibían mientras caminaban hacia la tienda asignada. Meditó que probablemente comenzarían a circular nuevos rumores sobre ella y su jefe. Comprendió que la situación podría complicarse a medida que avanzara el festival. Reflexionó también en la ausencia del Marqués Dior, quien, según se había dicho, no participaría en el evento. Al observar a su alrededor, confirmó que en efecto, el hombre no se encontraba entre los presentes. Entonces, el emperador subió a la tarima y saludó con energía a sus fieles súbditos. Elías quedó asombrada al verlo vestido con un porte tan solemne. A pesar de su carácter bastante peculiar, su presencia imponía respeto. Sin embargo, una sombra la cubrió pronto. Era la espalda de Kaiden, bloqueándole la vista. Él no quiso moverse a pesar de que ella le pidió que se apartara. Poco después, Iván Ricardo dio inicio oficial al festival. Entonces Elías logró hablar con su jefe. Kaiden le indicó que debía dirigirse a la carpa que había preparado para ella. Le recordó con firmeza que no debía salir de ahí bajo ninguna circunstancia y que si algo sucedía, debía usar el artefacto mágico para enviar su ubicación. Cuando él le preguntó si tenía claro todo lo que debía hacer, ella agregó que sí, y si algún noble llegaba debía rechazarlo sin excepción. En el caso de que un miembro de la familia imperial la buscara, podría hablar brevemente con ellos, pero solo dentro de la carpa. El duque la felicitó por recordar cada detalle, y luego al subir a su caballo recibió de Elías un deseo sincero de buena suerte en la competencia. Kaiden le respondió con una sonrisa leve pero significativa. Ya dentro de la tienda, la protagonista por fin sintió que podía respirar tranquila. Estaba agradecida de no tener que lidiar con la avalancha de nobles que se le habían acercado. Incluso pudo estirarse un poco aliviando el cansancio del viaje. Pero justo en ese momento un sonido peculiar llamó su atención. Era el canto de una ave. No cualquier ave, sino el mismo que ya la había guiado en 2 ocasiones anteriores. Uno de sus escoltas le preguntó si algo le sucedía, y aunque ella intentó explicarle, el canto no la dejaba concentrarse. Sabía que aquella ave blanca no era una simple criatura. Siempre que su canto aparecía, algo importante ocurría, y ahora lo sentía más cerca que nunca. Aunque se lo había prometido a Kaiden no salir de la carpa, el insistente canto parecía estar llamándola. El escolta volvió a solicitar una respuesta. Entonces, Elías respondió que necesitaba salir un momento a echar un vistazo afuera. Bombones, el pájaro que la salvó en capítulos anteriores, ha regresado y esta vez no canta por gusto.
Parece que viene a hacerle un llamado urgente, como si algo invisible estuviera a punto de romper el equilibrio. Pero justo cuando Elías intentaba descifrar su mensaje, una extraña tensión se apodera del ambiente. Al parecer, algo o alguien se está acercando. ¿Será una advertencia, una señal o el comienzo de algo más oscuro? Acompáñenme al último capítulo de este resumen para averiguarlo. Capítulo 30. El guardaespaldas no tardó en recordarle a Elías que había prometido al duque no salir de la carpa. Sin embargo, ella respondió con firmeza que tenía una sensación extraña y creía que Kayden podría estar en peligro. Habló con total convicción, dejando claro que asumiría toda la responsabilidad por las consecuencias de sus actos. Pero que pase lo que pase, debía salir. Los escoltas le dieron el visto bueno, aunque señalaron que si la situación se volvía demasiado peligrosa, regresarían inmediato al cuartel. Una vez en el bosque, Elías comenzó a correr, siguiendo con determinación el ave blanca, que se adentraba cada vez más entre los árboles. Aquel pajarito parecía tener una brújula misteriosa en el alma, pero no dejaba de volar, lo cual le provocaba cierta inquietud. El bosque era tan denso que apenas se podía distinguir lo que ocurría alrededor. En medio de la espesura se escuchó un grito. Elías se detuvo y le preguntó a su guardaespaldas si él había escuchado lo mismo. Él respondió que sí, pero advirtió que debían proceder con cautela desde ese momento. Aún así, ella sabía muy bien que esa voz le resultaba familiar, aunque no lograba ubicar a quién pertenecía. Pensó, y al final lo recordó. Era la voz de Iván Ricardo, el emperador. Suplicaba clemencia y ordenaba a alguien invisible que se alejara. Elías no entendía qué estaba ocurriendo. Era como si el emperador estuviera bajo los efectos de una alucinación o algo peor. No muy lejos de allí también se encontraba Kayden, quien acababa de derrotar a un enemigo. Elías lo reconoció al instante. El caballero estaba hablando con su enemigo con seriedad. Lo expuso, indicando que él se había infiltrado disfrazado de miembro de los caballeros imperiales. Le ordenó entonces que se identificara, pero el sospechoso apenas balbuceó. En ese momento, una luz extraña emergió entre las ramas, justo cuando el duque intentaba que el enemigo hablara. Elías, al notar el cambio en el ambiente, gritó que tuviera cuidado. Fue entonces que una flecha salió disparada, directa hacia el duque. El enemigo, con una última maniobra, agarró la pierna de Kayden para inmovilizarlo y asegurarse de que recibiera la flecha. Pero contra todo pronóstico, la flexibilidad felina del duque lo salvó. Logró esquivarla en el último instante. Aún así, la flecha iba cargada de energía maligna. Elías cerró los ojos de inmediato, pues de repente empezó a salpicar jarabe por todos lados. Sí, ese jarabe rojo que tanto conocemos. Y ella no quería ver esa desagradable situación. Kayden, enfurecido, lanzó al enemigo, que ya no tenía vida, al suelo y le preguntó quién había ordenado semejante traición. El caballero pidió clemencia, pero comenzó a retorcerse del dolor. De su boca brotó una espesa neblina muy oscura que se lanzó con furia contra el duque. En su angustia, Elías corrió hacia el lugar, pero aquella neblina pareció ser cortada por algo invisible y comenzó a disiparse. Aún así, la visibilidad era casi nula. Elías continuó llamando al duque, pero ya no podía ver quién estaba delante de ella. El miedo le invadió, temblaba de pies a cabeza y al borde del colapso gritó su nombre con desesperación. Ese grito fue lo que cambió todo. Una mano logró alcanzarla justo a tiempo. El segundo héroe de la novela original no defraudó, porque él fue quien la ubicó gracias a su llamado. La abrazó por la espalda y le susurró que se encontraba bien. Elías meditó, agradeciendo a Dios que él estuviera vivo. Su alivio fue tan grande que al final correspondió el abrazo, girándose hacia él. La neblina poco a poco se disipó y los rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las hojas del bosque. Elías le preguntó si se encontraba bien, pero el duque, en lugar de responder con palabras tranquilas, le reprochó que había salido de la carpa, pues había rompido su promesa. Además, mencionó que la flecha que él debía recibir pudo haberle alcanzado a ella.
La niñera pidió disculpas, sin embargo no fue capaz de explicar en ese momento que su verdadero miedo había sido imaginar a Kaiden herido. Solo pensar en eso hacía que sus manos volvieran a temblar. Aún así, con la mirada firme y el corazón en alto decidió contarle todo. La luna roja, la extraña conexión y el ave blanca. Tiempo después, Kaiden ya conocía los detalles de los fenómenos extraños que Elías había estado sufriendo en silencio. Ella le explicó que cada vez que veía ese pájaro, algo importante ocurría. Esta vez tenía un fuerte presentimiento de que él saldría herido, por eso decidió seguirlo. También expresó su deseo de descubrir quién estaba detrás de todo este entramado. Kaiden le respondió que por ahora no tenía pruebas concretas, pero que todo indicaba que el Marqués Dior era la mente maestra detrás de este altercado. Bombones. Elías es un libro abierto con Kaiden. No se guarda nadita, puro chisme directo, y eso a nosotros nos gusta. Aunque este resumen llegó a su fin, la historia sigue rodando. Estaremos esperando a que se acumulen más capítulos para seguir con esta aventura. Así que si les gustó este culebrón lleno de misterio, podrían regalarme un par de esos emojis de pajarito de la paz para que sigamos volando juntos. Recuerden que en el canal hay más videos esperando su cariño. Yo siempre ando al pendiente de lo que más les gusta a ustedes, ya saben. Me despido por hoy, pero nos vemos en la próxima aventura. Y espero que este tipo de formatos les haya gustado. Bye bye. Por cierto, si desean apoyar a este canal, pueden hacerlo con su like, suscribiéndose y compartir el video con sus amigos o a quien pueda gustarle. También tenemos un canal de WhatsApp, el link está en la cajita de descripción. Por allí también tengo mi cuenta de PayPal, por si quieren brindar una ayuda extra a este humilde canal. Entonces sigan apoyando sus series favoritas. Gracias a todos por preferir nuestra versión. Y recuerden, bombones, en la dulcería siempre serán bienvenidos, así que pasa, toma asiento y endulza tu día.